Universidad Cuauhtémoc, Video, la educabilidad, elaborado por Laureano Medina Garzón, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, para el curso Enfoque Filosófico de la Educación. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. A estas y otras cuestiones iremos dando respuesta en el desarrollo del tema, porque son conceptos básicos de los que hay que partir para un correcto enfoque del mismo. Bien lo afirma Fernández Sarramona: la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con la capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en la concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Es de entender aquí que la educabilidad está relacionada directamente con el individuo y su condición de educable. Miremos el concepto de educabilidad. El concepto de educabilidad, para abordar este concepto no podemos dejar a un lado a Herbart, ya que varios de los autores le atribuyen tanto la introducción del término en las ciencias como el conjunto de los términos que podrían articularlos en su desarrollo. Este autor afirma que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de la educabilidad es de más vasta extensión, ya que se extiende casi hasta los elementos de la misma materia. De la educabilidad evolutiva se encuentran rasgos de las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo se reconocen en los hombres. En este párrafo alude Herbart con el término educabilidad a tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, es decir, la categoría humana, de la cual vamos a abordar enseguida. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y en consecuencia llegar a ser lo que es. En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse, y ahí la identificación hecha por Frisner. El hombre, al existir, se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. De su vivir para el nacer es un animal defectivo. La educabilidad es la posibilidad y la categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por lo cuanto se predica del hombre esta cualidad, como lo muestra Formoso. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse, y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina la capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se presentan. Pero la educabilidad tiene unos límites. Miremos, la educabilidad se ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con la referencia a las fronteras humanas, ya que la mismicidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre las fronteras y sus consecuencias asumidas y desarrolladas. Es decir, que si se analiza estas postulaciones con la filosofía de la educación, se da por hecho que la reflexión que invita al hombre a pensar en torno a la educación y a los actos que están inmersos en el ejercicio lograrán determinar el papel del individuo educable y el ser educado con los contextos de formación. Esto dando paso a las limitaciones del hombre y sus obsusibles limitaciones existenciales. Por eso es que el problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas y análisis, pero han sido tres las que aglutinaron a un mayor número de defensores: la herencia, que es el pesimismo pedagógico; el ambiente, que es el optimismo pedagógico. Y si fusionamos herencia y ambiente, podríamos tener
optimismo moderado. Si por la educación entendemos el proceso de transformación que se opera en el individuo llevándolo a su perfeccionamiento y plenitud humana, se comprende que hayan condicionamientos ambientales de la educación como tal. Desde este momento en que llegamos a constatar unos condicionamientos de la personalidad. Si el medio social determina el tipo de desarrollo del individuo, debemos admitir que ejerce en este una acción educativa, sea el signo positivo o negativo. El problema está en saber hasta qué punto estas circunstancias llegarán a configurar la personalidad del individuo. Miremos estos tres límites por el pesimismo pedagógico. Es la postura radical defendida por los corrientes genetistas del siglo XIX. Desde Galpón, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco podemos modificar del educador, porque el código genético es la explicación de toda la conducta humana. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinado por la genética. Este pesimismo conduce al fatalismo y, como dice Herbert, donde hay libertad no puede haber educación. Se defiende que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. Segundo, de surgir el fracaso, la causa está en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su unidad o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de las actividades educadoras. Para finalizar, se entiende que existen fracasos educacionales cuando no se produce una correlación adecuada entre el modo del comportamiento del individuo y las metas propuestas para la colectividad y puestas en práctica de los educadores. Y por último, el optimismo moderado. La postura del optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Esta tercera actitud es el fruto de la persuasión de la interacción del código genético y los ambientes en la misma legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la interacción educativa es oportuna y necesaria porque es posible incluir en la herencia, que jamás explicaría el solitario del hombre. Es posible que uno exagere, pero es igualmente la verdad que la enseñanza de una metodología educada a cada edad y a cada individuo permite formar la clase de alumnos. Más allá de estas tres condiciones, existen algunas limitaciones relacionadas a la educabilidad. Principalmente se fundamentan. La primera radica en la misma naturaleza del hombre en relación a sus límites postulados. Y la segunda, en la naturaleza de la intervención educativa frente a la capacidad humana y su autodesarrollo. Más allá se pueden desprender algunas características. De hecho, el documento habla ¿sí? La característica personal, intencional, la dinámica y la necesaria. Estas cuatro características aluden el desarrollo del mismo ser, al ser humano desde el ejercicio autónomo, un ejercicio libre, dinámico. De hecho, se afirma que la educabilidad se ubica por igual en las potencialidades realizables. Por desarrollo natural y las realizables en la intencionalidad del proceso educativo. La espiritualidad del ser humano. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Así lo define esta. Las teorías personalistas se considera que la educabilidad surge de la unidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en la posibilidad de todo ser humano como persona, entendiéndose en términos de Max Schiller, la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Conclusión. En el ámbito educativo se realizan múltiples reflexiones en referencia a la educación y la formación de estudiantes en todos los niveles de
conocimiento frente a los diferentes contextos. Estas reflexiones surgen ya que la misma educación es el fin de sí misma. Nuestro quehacer nos introduce en la producción de desarrollo intelectual mediado por la misma educabilidad de los educandos. La educabilidad es humana y surge desde la intención del hombre por alcanzar su autorregulación.